Saludos y bendiciones para todos, amigos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un mensaje que lleva por título El fin de la gracia. Esto basado en el libro de Jeremías, en el capítulo número 14 y el capítulo número 15. Leo el versículo 1 de la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 15. Me dijo Jehová: si Moisés y Samuel se pusieren delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Versículo 2. Si te preguntan, ¿a dónde saldremos?, les dirás: así ha dicho Jehová, el que a muerte, a muerte; el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Versículo 3. Y enviaré sobre vosotros 4 géneros de castigos, dice Jehová: espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré, versículo 4, para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Versículo número 5, vamos a leerlo también. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Mencioné el capítulo número 14 porque, queridos amigos, no podemos separarlos, ya que estos primeros versículos que leímos, los primeros versículos, son la respuesta de parte de Dios a las oraciones intercesoras por parte de Jeremías hacia esa nación. El versículo 11 así lo declara del capítulo 14. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocaustos y ofrenda, no la aceptaré, sino que los consumiré con espada y con hambre y con pestilencia. Todo esto, ¿por qué Dios llegó a ese límite de donde la gracia se termina para esa nación? Es que esa nación vez tras vez estaban rechazando a Dios, vez tras vez le estaban dando la espada, se habían olvidado de los preceptos, se habían olvidado del Dios vivo, del Dios sublime, majestuoso y poderoso, y ahora como consecuencia tendrían que sufrir la destrucción. Era definitivo, ya no había marcha atrás. Tanto así que en el versículo número 1, el Señor, del capítulo 15, el Señor declara lo siguiente: aún si Moisés y Samuel levantan sus oraciones de intercesión, la voluntad de Dios, queridos amigos, no volvería a estar con ese pueblo. ¿Por qué? Porque la gracia se había terminado ya para ellos. La amonestación, la mención, de esos 2 hombres es muy significativa. Recordemos que Moisés intercedió por el pueblo de Israel. Número 1, cuando erigieron el becerro de oro y Dios estuvo dispuesto a destruirlos. La intercesión de Moisés los libró de la muerte. Número 2, cuando se rebelaron por el informe de los espías. Cuando fueron enviados los 2 espías y solamente 2 trajeron un informe fiel, pero 10 le inventaron cosas que en realidad no estaban. Y la ira de Dios se desató para destruir a ese pueblo porque se rebelaron contra Dios
y querían apedrear a Moisés. Y entonces Dios estaba dispuesto a destruirlo, pero Moisés intercedió. Y ahora dice, si esos dos se levantan, ya no hay marcha atrás. La destrucción estaba ya determinada para ese pueblo. Y Samuel, bueno, pues Samuel, recordemos que Samuel había mediado para derrotar a los enemigos del pueblo y desviar así la ira de Dios. Así es que, queridos amigos, ya no había marcha atrás. En su comportamiento con Dios, Judá había llegado al punto de no retorno. Cruzó el límite de la gracia. ¿A causa de qué? De las acciones de Manasés, hijo de Ezequías. Dice el versículo número 4. El destino del pueblo estaba sellado. Dios escogió 4 géneros de castigo para efectuar su juicio. Algunos moradores estaban destinados a muerte, probablemente por las plagas que mencionó el capítulo 14 que leímos. Ya lo leímos, el versículo número 12. Otros morirían a espada y otros tal vez de hambre. Sin embargo, había un grupo que no iba a participar de eso, pero que sería llevado al cautiverio. Lo que me llama la atención es lo que dice el versículo 14. A causa de los pecados, de las acciones, ¿de quién? ¿De quién dijimos? De Manasés, hijos de Ezequías, a causa de él. Pero esto significa entonces que Dios es injusto, porque los pecados que cometió Manasés fueron de él. Y en su palabra dice que que el padre no pagará por el hijo. ¿Cómo está este asunto? Bueno, es que tenemos que leer lo que Manasés hizo, y esto lo encontramos en el capítulo número 21 del segundo libro de Reyes, capítulo 21, allí usted podrá leer. Número 1, ¿qué hizo Manasés? Reconstruyó los lugares altos de adoración pagana que su padre Ezequías había destruido. Número 2, edificó nuevos altares para Baal y puso en el templo que era para adorar a Dios, puso un santuario a la diosa de la fertilidad Acera, incluyendo sus ritos sexuales de los cuales participaban. También este malvado rey adoró deidades astrales, edificó altares a ídolos en el templo, al sol, a la luna, a las estrellas. Pasó por fuego a sus hijos, practicó hechicerías, empleó adivinación y trató con medium y con espiritista, cosas de las cuales Dios les había prohibido. Esto fue lo que hizo Manasés, y es lo que estaba provocando la destrucción de Judá como pueblo. Pero ¿Dios es injusto entonces? No, queridos amigos. Si nosotros leemos el segundo libro de las Crónicas, el capítulo número 33, versículo 11 al 13, donde habla que Manasés se arrepintió. Cuando los asirios lo capturaron, él se arrepintió de todo lo malo que había hecho y Dios lo perdonó. Pero hay algo: el pueblo siguió en las mismas prácticas. Es por esta razón que ahora la ira de Dios estaba en contra de ese pueblo. Y queridos amigos, algo similar está pasando en nuestros días. Pleno siglo XXI, donde la palabra de Dios se está predicando por todos los medios y en distintos lugares en todos los países. Las personas siguen con este mismo de práctica: idolatrías, hechicerías, creyendo en cosas que la palabra de Dios no aprueba y practicándolas, viviéndolas como tal. Por eso, querido amigo, yo quiero invitar para que nosotros reflexionemos en lo que dice la palabra de Dios, el consejo que nos da
a través del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo número 13, versículo 11 y 14, dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 11, perdón. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El tiempo de la gracia también se está terminando para nosotros. La noche, dice el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál día? El día de la venida de nuestro amado Jesucristo. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cuál luz? La luz de la palabra de Dios. El Salmo, recordemos que el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y ese es el consejo que nos da el apóstol Pablo. Versículo número 3: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. He visto las publicaciones en el Face y algunos ya están pensando: ¿qué vamos a hacer cuando termine esta epidemia? Cuando todo esto pase, ¿a dónde me vas a invitar? Y los pensamientos vanos de la humanidad, la mayoría está pensando en regresar a su mismo estilo de vida. No estamos haciendo conciencia que esto que está aconteciendo es la voz del Señor que nos está hablando, que nos está invitando, queridos amigos, para los que ya aceptamos a Jesús, a reconsagrarnos a Él, a hacer una entrega total, sin reserva, sin medida, y a quienes no lo han hecho, a dar ese paso de fe, porque el día está cercano. Por eso dice que andemos como de día y no como de noche. Versículo 14: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para las obras de la carne. Esa es la invitación, queridos amigos. En el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículos 6 y 7, declara lo siguiente: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras la gracia no se termine, queridos amigos, mientras en el cielo no se diga consumado es, todavía hay oportunidad para ti, todavía hay oportunidad para mí, para que reconsagremos nuestra vida a Dios, los que ya se la hemos entregado. Y quien no lo ha hecho aún, querido amigo, es tiempo de volvernos a Dios, porque el día de su juicio está cercano. Sigue diciendo: llamadle en tanto que está cercano. Y mira el consejo del versículo 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Muchos están enviando cadenas de oración: que el Señor tenga misericordia de nosotros. Queridos amigos, la misericordia de Dios se ha extendido ya por casi 2000 años. Y vez tras vez, la humanidad se aleja más de la presencia de Dios. No es por falta de misericordia que están aconteciendo todas estas cosas. No, es porque nosotros nos hemos alejado del Dios verdadero y hemos vuelto a las prácticas de las naciones que han sido destruidas por la ira de Dios, por sus prácticas paganas. Por eso en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo número 7, versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, dice el Señor, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todavía la puerta de la gracia no se ha cerrado, pero por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que se contempla, queridos amigos, la gracia del Señor está llegando a su fin, y antes que sea demasiado tarde,
Tú que ya le entregaste tu vida, al igual que yo, consagrémonos a Él sin reserva, sin medida. Hay un canto que dice: mi espíritu, mi alma y cuerpo, todo sin reserva al servicio de nuestro Dios. Y tú que no lo has hecho, querido amigo, querida amiga, la invitación es: busca a Jehová ahora que puede ser hallado. Por último, quiero compartir con ustedes un pensamiento que encontré, un libro que se titula El Camino a Cristo. En la página 59, el párrafo número 4, dice lo siguiente: la hermosura del carácter de Cristo ha de verse en los que le siguen. Este mensaje es para ti, querido amigo, y para mí, que ya le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Este párrafo es para nosotros. Tú que ya le aceptaste, yo que ya le acepté. Vivamos de tal manera que las personas puedan encontrar a Cristo por medio de nosotros. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas.